Queridos amigos de Jaqueca, qué gusto verlos de nuevo. Les tengo una sorpresa maravillosa. A partir de este capítulo, Susi Luna se incorpora como conductora. Susi, bienvenida. Fer, gracias. Gracias de nuevo. Ahora de regreso como conductora. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, y a encantado. vivir esta experiencia. Tenemos hoy a Mónica Millán, además de ser mi amiga, viene siendo mi madrina, lo que viene el día de hoy. Vamos a conocer un poco sobre lo que Moni hace. Padrísimo. Moni, bienvenida. Gracias, muy amable por la invitación. Moni es directora de Millop, una empresa que se dedica al empaque y el embalaje. Y además eres experta en reciclaje. No tanto en reciclaje, pero siento lo que es desperdicio industrial. Desperdicio industrial, sí, fantástico, sí. Buenísimo, ¿no? Oye, Moni, una primera pregunta. Cuéntanos de algún logro, algún reto que te haya marcado. Bueno, indudablemente a mí lo que me marcó más en la vida fue ser mamá. Es mi mejor profesión, no la cambio por nada, y para mí ser mamá fue una realización como mujer, como ser humano y como, pues no sé qué otra palabra decirte, pero es lo mejor que me ha pasado. Agradezco mucho a Dios que me dé la bendición de haber podido ser mamá. Sí, eso me ha marcado mucho en la vida. Padrísimo. Y eso además te ha impulsado a crecer tú como profesionista, dando un ejemplo a tus hijos, que bueno, los conozco, totalmente. Los veo integrándose ahora a ti, a tu empresa, ayudando, creando, creciendo, y eso está increíble. Gracias, sí. Padrísimo. Es algo que me ha marcado. Oye, sí, y pues en todo el tema de las empresas verdes, del tema ecológico, pues creo que Mónica tiene mucho que platicarnos. Yo creo que además de las empresas verdes es la sustentabilidad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros como empresas que estamos teniendo una responsabilidad diferente hacia la ecología y hacia cómo nos comportamos en el desperdicio, ¿no? Moni, platícanos. Sí, así es. Resulta que la mayoría de las personas se dedican a separar plásticos, madera, lo que sea, y si no las pones en el lugar adecuado, pues muchas veces lo pones en la basura, llegan los de la basura, revuelven todo y se la llevan, ¿no? Y eso ya no sirve de nada todo el trabajo que haces, ¿no? Pues yo digo que no sirve mucho porque aunque lleguen al tiradero y en el tiradero pueden las personas que se dedican a pepenar y eso lo pueden hacer, pues necesitamos volvernos más responsables, ¿no? Y depositar el desperdicio en los lugares que son asignados para eso, ¿no? Hay muchos lugares donde se puede hacer todo ese tipo de cosas, y bueno, también lo que más urge en esta vida es que pues no dejemos de contaminar, ¿no? Entonces que busquemos alternativas para poder solucionar tanta contaminación en la vida, ¿no? Pero además de ese proceso de reciclaje que puede ser un proceso de conciencia, bueno, además de la legislación como empresa que te pone, ¿no? Lo interesante es crear una conciencia también de, bueno, todo ese desperdicio, utilizarlo en una segunda forma, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer cosas nuevas a partir de una botella de plástico? ¿Qué se puede hacer? Y yo creo que esa parte de tú también estar buscando empresas que estén haciendo eso debe ser una tarea muy grande. No, totalmente. Por ejemplo, los problemas que marcan los ecologistas de que no en el océano hay un chorro de bolsas y hay un chorro de los arillos de los refrescos y todo eso, sí, y que es un problema, pues realmente no es que sea un problema, el problema es el ser humano. Porque el ser humano es el que lo está tirando a la basura, porque si realmente eso lo estás reciclando, puedes evitar que se siga consumiendo lo que es la materia prima para hacer eso. Entonces, en lugar de consumir no sé cuántos litros y litros de petróleo para poder hacer plástico, puedes consumir una proporción menor a ello y de ahí pues tomar todos los plásticos, los arillos, todo lo demás y volverlo a reciclar. Y entonces podrías volver a hacer bolsas, podrías volver a hacer maravillas, ¿no? Por ejemplo, todos los micrófonos, todas las piezas en todas las tiene plástico. Claro, plástico. Existen N cantidad de plásticos diferentes, pero se puede reciclar y se puede volver a usar, ¿no? ¿Y todos los plásticos son reciclables? Todos. Buenísimo. ¿Cómo entraste a este tema del desperdicio industrial? Realmente fue un error. Esos errores que te hacen tomar decisiones que te cambian la vida. Realmente yo digo que fue un error, pero bueno, fue por ayudar más a una persona que él me conoció en Volkswagen
y cuando él dejó de trabajar para una filial de Volkswagen que se dedicaba en nave 38R a separar todo lo que era el desperdicio, me fue y me tocó a la puerta y me dijo que estaba la licitación del plástico y que obviamente que por qué no le entrábamos, ¿no? Y yo le dije que yo no sabía nada y que me dijo que pues que tampoco era necesario saber, que el que lo sabía era él y que pues si entrábamos con los recursos pues que no había problema. Y bueno, pues se dio, ¿no? O sea, hiciste una mancuerna donde él puso el know-how y tú pusiste los recursos. Y aparte de que yo puse los recursos, yo tenía el número DUNS de Volkswagen, yo tenía ya el contacto con los de compras, y él tenía el know-how de cómo reciclar y cómo hacer todo de una forma ecológica, ¿no? Entonces, así fue, por eso digo que es un error, pero bueno, es un bendito error, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué le recomendarías a una empresa para que recicle, para que sepa manejar bien sus desperdicios y esté en un camino de ser realmente sustentable, verde? ¿Cómo es eso? Pues en el momento que la gente quiera, yo con mucho gusto, bueno, yo no, Rodolfo, mi colaborador, puede ir y explicarles qué se puede hacer, qué no se puede hacer con tal o tal otro producto. Normalmente la mayoría del desperdicio industrial se puede reciclar. Aquí el chiste está en que todos, pues no sabemos ni qué plástico hay, porque existen, no 30, un mundo indefinido de tipos de plásticos, porque hay combinaciones que el PT, me acabo de descubrir con el famoso POM, que yo decía POM es un bombón, ¿no? Es POM, es un tipo de plástico, y como eso hay N cantidad de nombres diferentes, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí lo único que hay que hacer es, pues checar, mira, yo tengo esto, ¿qué puedo hacer con esto, no? Claro, y buscar una empresa que esté transformando ese plástico tipo de producto, algo diferente, en algo nuevo. Sí, porque la mayoría de las empresas lo que están haciendo, bueno, no sé, pero la mayoría o los tiran a la basura, y los de la basura son bien chistosos porque te cobran por tonelada, ¿no? Entonces, entre más le tires, más, y entonces ellos llegan y lo hacen en un tiradero, y pues obviamente un plástico se degrada en 300 años o más. Sí. Entonces es mejor que lo tratemos de utilizar, de reutilizar. Bueno, se puede reciclar y se puede reutilizar el producto. Perfecto. Oye, me parece sí que otro tema relacionado con esto es ya la persona. Claro. Una cosa es lo que haces como empresa, pero si no llegas a la persona, colaboradores y nosotros mismos a tener esa mentalidad verde, ecológica, de reciclado, pues no sirve. No, claro, porque la intención es a lo mejor te ha llegado un golpe de suerte, un golpe de error, que estás transformando algo y estás ayudando a la industria, al planeta, a la ecología, a Puebla, y además con todas las regulaciones que tenemos ahorita, pues estamos un poco ya más obligados a ser sustentables, ¿no? Y estar en ese campo verde. Y como persona, pues habla mucho más bien de uno, ¿no? Bueno, Moni siempre es una persona que ayuda mucho y que está en pro de. Sí. ¿Cómo le haces, Moni, para que tus colaboradores tengan esta mentalidad y qué nos recomendarías a nosotros para tener también esa cultura? Pues mira, yo lo que siempre he sido muy, muy nata, ¿no? Muy natural. No digo que no diga yo mentirillas, sí me las echo, pero normalmente cuando un colaborador llega y me pregunta algo y yo no lo sé, le digo, no, espérame, no sé, vamos a investigarlo, vamos a checar con la gente adecuada, y así es como, ¿no? Me he topado en la vida con un montón de gente que quiere hacer tranzas, y pues yo digo que no, porque todo se te regresa. Hay un ejemplo muy típico, que el que le vendíamos el cartón me decía un día Rodolfo, oiga, patrona, dice Edgar que por qué no le echamos agua al cartón, y yo... como para que pese más, ¿cómo? Así cobramos. Me dice, sí, que cuando yo llegue allá, ya lo llevo con agua, y lo que pese él me lo paga, y le digo, no. Me dice, ¿cómo que no? Le digo, pues no, porque yo estoy robando. Sí, claro, la honestidad, y se me regresa. Si yo robo, me van a robar. Entonces, pues yo prefiero ser transparente y decir no. Si él, en el momento en que entra el cartón o las pacas de cartón a su negocio y él lo quiere mojar, es bronca de él. Claro. Es bronca de él. Mía no, porque al ratito se me va a regresar a mí las broncas, ¿no? Y yo la verdad es que prefiero ser muy transparente en ese sentido. Y a mi gente siempre le ando diciendo, ¿no? O sea, no vamos a actuar mal porque pues no me hace justo actuar mal, ¿no? O sea, el punto de partida de esta cultura ecológica sustentable es la honestidad. La honestidad. Sí. La honestidad y la conciencia, ¿no? Tener la conciencia tranquila de que estás haciendo las cosas correctamente. Sí. Que al final de cuentas es lo que te hace dormir
en paz. Claro. ¿No? Sí, mucha gente, por ejemplo, me dice que sea aquello el desperdicio o todo su fierro, y de repente hay un chorro de aluminio, ¿no? Y el fierro lo pagas a 2 pesos, por así decirlo, y el aluminio lo pagas a 10. Entonces le dices, espérame, traes aluminio. Sí, tengo que pagar más. O sepáralo para que eso lo podemos clasificar. Entonces ya muchas veces lo que hacemos nosotros lo separamos, vemos qué porcentaje hay de aluminio y entonces se le avisa al cliente, oye, traías un porcentaje determinado de aluminio y pues tengo que pagar más, ¿no? Oye, otro tema fuerte es pues, las leyes, las regulaciones. Ese es un punto muy duro. Ir avanzando para que, independientemente de meternos a política, que no es el tema, como empresarios, mira, ¿qué hacer para lograr avanzar y que tengamos unas leyes que nos ayuden a ser ecológicos, sustentables? Hoy en día la actualidad en el mundo están viendo y tratando de regular mucho todo esto. Sacar un permiso para hacer un centro de reciclado o un centro de acopio, o eso es un dolor de cabeza impresionante, pero creo que cada vez la Secretaría se está poniendo más exigente para ello, ¿no? Y entonces nosotros fuimos de la mano con Volkswagen, fuimos la primera, yo creo que fuimos de la primera empresa aliada de Volkswagen, que nos decía Volkswagen, ahora tienes que sacar tal permiso, y vamos y lo sacamos. Ahora tienes que sacar tal otra cosa, y vamos y lo sacamos. Entonces, creo que eso es muy importante porque tanto las empresas como nosotros fuimos aprendiendo de la mano, y bueno, en la Secretaría muchas veces es más fácil llegar y decir, oye, es que esto lo sacabas así, así, asado, porque antes lo hacías así, y entonces los nuevos se quedan así. Primero lo toman a mal y luego te lo toman muy a bien, porque pues porque ya les dijiste por ya dónde, ¿no? Sí. Ya les das el caminito, ¿no? Okay. Y entonces, por ejemplo, antes para que te dieran una firma de un permiso, lo tienes que meter con un mes antes un mes de anticipación para que te lo den en las fechas que normalmente se te va a vencer. Pero antes se tardaban 4 meses, 3 meses y cosas así, ¿no? Entonces, sí, pues es ir a la Secretaría, poner tu cara, dejar que te tomen la foto, porque hoy en día te toman la foto, claro, para subirla a su página. Okay. No con cualquiera, ¿verdad? Te pones con gente que es amigable contigo, pues no puedes hacer otra cosa, así, ¿no? Es. Oye, eso creo que es un peligro, ¿no? Que esa cultura de ecología sustentable sea simplemente una fachada. No, es un registro, es un permiso, pero realmente, lo que yo he visto en mi empresa también, que son trámites de trámites, y lo que tienes que hacer son dictámenes y pagar dictámenes de dictámenes, pero realmente son pocas veces las ocasiones en donde ya hiciste el trámite, ya tienes el dictamen, pero realmente estás haciendo lo que tienes que hacer, o sea, realmente estás separando. O nada más estás llenando. Exactamente, solamente estás llenando el papel para presentarlo ante la autoridad, ¿no? Que ya, yo creo que nadie queremos que la autoridad esté metida en nuestras empresas todo el tiempo, pero bueno, esa es la parte de la conciencia en donde dices, bueno, yo estoy haciendo lo correcto, yo estoy haciendo lo honesto, y eso es lo que marca la diferencia entre unos y otros, ¿no? Sí, yo creo que eso es importante. ¿Cómo, ¿no? se logra eso, Mon? ¿Qué haces tú? Ese equilibrio. Ya hablamos de la honestidad, pero ¿qué más? Tienes que tener un equilibrio en la vida. Ajá. ¿Cómo? Porque si tú no equilibras el decir que esto es plástico o esto es madera y lo revuelves y declaras puro plástico o pura madera que es más barata, yo creo que a la larga tienes muchos problemas, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes que ser equilibrado en decir, bueno, esto sí se puede, esto no se puede, o a lo mejor esto lo voy a dejar guardado ahí un rato en lo que puedo conseguir quien lo pueda comprar y procesar. Por ejemplo, hay un material que se llama el fleje verde, el fleje es de PET y nadie lo quiere reciclar. Ajá. Y ya luego entendí por qué nadie lo quiere reciclar. Es un rollo volverlo a moler porque como que se les traba y luego se les funde o algo. Pero pues bueno, alguien tenía que encontrarle y entonces ese fleje verde se estaba tirando a la basura. ¿Por qué no? Ok. Y encontraste una manera de... Ya hay una persona, ya después de estar busca y busca, ya hay una persona que ya se lo está llevando, ya lo está moliendo y ya lo está procesando. No sé qué esté sacando exactamente, pero es buena idea. Tengo que preguntar qué están sacando con ese. Porque con ese PET puedes volver a hacer PET. Claro. O puedes hacer mezclilla, o puedes hacer hilatura de lo que quieras. Uh-huh. Entonces, aquí lo que falta es, pues a lo mejor también es apoyo del gobierno para que podamos
crear empresas sustentables de transformación. Ok, muy bueno, muy interesante. Pasando a otro tema, el manejo de la energía. ¿Cómo se logra para ahorrar, y por supuesto las sustentables, ¿no? La energía solar, eólica. Eso es muy buena pregunta. Ahí es mucho de... Pues hoy por hoy en México lo que es la energía eólica no es algo que se sepa. No hay de otra más que irse a las celdas solares. Uh-huh. Y bueno, yo conozco gente que ha puesto celdas solares en su casa y ha logrado un ahorro de un 80% de la energía. Entonces, más, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé si es de más, pero ya tener un 80% de ahorro, pagar un 20% es fabuloso, ¿no? Y sí darle a lo que es la energía eólica, ¿no? Yo conseguí dos turbinas y desafortunadamente no hay gente capacitada para poder echar a volar esas turbinas acá. Hablamos a China, no nos hicieron ya caso alguno ni nada, pero yo sí veo a mis turbinas que están generando. A lo mejor no como yo quisiera, pero con esas, si yo por ejemplo ya las mando a un lugar donde haga muchísimo más viento, sé que van a dar el 100% y van a ahorrar. La capacidad que tienen. Pero pues necesitamos capacitarnos y para eso pues nuestro gobierno nos tiene que ayudar, pero no hay de otra, ¿no? O buscarle por nuestra cuenta. ¿No? Pero eso es como que un tema que es recurrente, ¿no? O sea, siempre estamos buscando la manera de resolver las cosas y nos topamos con que no hay capacidad, el gobierno no tiene respuestas, hazle como quieras, y estás buscando en otras partes hasta del mundo, acabas de decir China, cómo solucionar un problema que podría ser una gran beneficio ¿no? Y no nada más para tu empresa, sino alrededor de tu empresa, porque aparte la generación de energía, si generas de extra, pues la metes a comisión, ¿no? Hasta se la regalas, entonces les estás ayudando. No, en teoría te la tienen que pagar, pero nunca te la pagan. Nunca te la pagan. Okay. Nunca te la pagan. Así es. Hay que avanzar. Sí, no, pero eso es así hecho, son los ¿no? empresarios. Tenemos que avanzar a pesar de las dificultades y de los retos. Sí, claro. Es lo que nos identifica. Pues, Moni y Susi, se nos acabó el tiempo. Se va volando. Rápido. Así de Gracias, rápido. Moni. Entonces me gustaría terminar, Moni, así que nos compartas un hack, algún tip a los que nos ven, nos escuchan. ¿Qué les dirías respecto a ser realmente sustentable, cuidar pues el medio ambiente, la naturaleza? Pues yo lo que digo es que no se haga uno güey, que no se haga uno güey y que empiece, ¿no? Que empiece uno a hacer algo por el planeta, ¿no? Que si vamos en la playa y vimos basurita, pues que la levantemos, ¿no? Es el colmo lo que pasó en el Mundial, que los japoneses limpiaban el estadio y los mexicanos lo tirábamos. ¿Sí? Okay, o sea, sí. Deberíamos, si todos levantáramos la basura del vecino, híjole, nuestro país o nuestro mundo sería un mundo fabuloso, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí tenemos que ser más empáticos para poder hacer que nuestro país sea, o nuestro mundo sea ecológico, ¿no? Sí, padrísimo. Es el futuro de nuestros hijos, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué les estamos enseñando? Sí. Pues lo que es, ¿no? Por ejemplo, el agua, en teoría dicen que en 30 años ya no va a haber agua, ¿no? Entonces, bueno, yo motivo mucho a que pues tratemos primero de ahorrar agua y luego pues ver qué se puede hacer. Por ejemplo, con el agua del mar debemos de poder quitarle la sal, pero bueno, para eso se necesita estudios y todo ese tipo de cosas, que bueno, hay universidades que lo están haciendo, pero pues no hay algo que nos retroalimente para saber si algún empresario puede incursionar en ello, ¿no? Ok, buenísimo. Susi, ¿tú con qué hack te quedas? Yo me quedo con el hack, esa parte de la honestidad, ¿no? De saber que estás haciendo lo correcto y que estás creando, no nada más en ti, sino en tu equipo de trabajo, que se haga lo correcto, que seamos honestos y que trabajemos con esa verdad de las cosas como son. Gracias, Moni. Gracias por la invitación. No, padrísimo, no, gracias por ser mi madrina. Ahora, lo logramos después de 3 cortes. Más respeto. Pues yo me quedo con el hack de lograr ver en la reciclaje, en la sustentabilidad, una oportunidad de negocio, pero sobre todo una oportunidad de ser mejores personas.
Totalmente. Si somos mejores personas, eso repercute en nuestros colaboradores, en nuestros amigos, por supuesto en nuestra familia. Claro. Y tener una visión grande. Me parece que cuando tenemos esa visión de la creación, de que hay alguien que ha puesto un orden, pues tenemos que buscar continuar con ese orden, no meter el desorden. Claro. Y en esa recreación, ¿no? Porque lo que hace es el reciclaje recrea cosas nuevas, entonces también está increíble. Padrísimo. Pues muchas gracias, Moni. Gracias, Moni. Gracias a todos Y por la pues invitación. estimados amigos, nos vemos la próxima semana. No se pierdan Jaqueca.